Bueno, yo soy el doctor Cabanillas Songulo, mi nombre es Cristian, soy hematólogo, egresado de esta universidad, igual que ustedes, en la Universidad Nacional de Cajamarca y egresado de la Universidad Pedro Cayetano Heredia en el Hospital Eduardo Rodríguez. Bueno, el tema de hoy básicamente es enfermedad de von Willebrand, hablando sobre la sesión de hematología. Les quería más que todo motivar a ustedes porque el hecho de que estén prácticamente en esta mitad de la carrera es diferente al primero, segundo y tercer año, menos en mi época era como teórico y luego cuarto, quinto y sexto era como que teórico y práctico. Entonces es diferente completamente leer un libro de medicina y luego tener que empezar a tener práctica con los pacientes, ¿no? No te llega un libro, te llega el paciente con una enfermedad que tiene varias cosas en la vida, no solo va a tener algo hematológico, no, de hecho vaya en otras enfermedades. Bueno, la idea es que ustedes empiecen a interactuar mucho con cómo es una historia clínica en realidad. Es más compleja de lo que uno piensa. Cada vez que ustedes tengan más experiencia en contacto con una historia clínica de un paciente, van a entender mucho más las enfermedades. La idea es que no lleguen a un diagnóstico, sino que sepan distinguir un signo, un síntoma y poder llegar recién a la conclusión que podría ser, ¿no? Porque es difícil llegar de frente a un diagnóstico si no tienes un síndrome, ¿no? Bien, también llevé un máster más o menos en hemoterapia. Como ven, el banco de sangre lleva bastante hemoterapia, ¿no? Hematología lleva bastante sangre. Von Willebrand en realidad es una enfermedad que tiene que ver mucho con los genes, o sea, tiene que ver mucho con genética, pero su manifestación es netamente hematológica. Bueno, alumnos, no tengo sus nombres. Si pueden hacer una lista y se pasan, por favor, desde una fila extrema para tener todos ustedes los que han asistido, ¿ya? No esperes a que las cosas sucedan, haz que sucedan, ¿no? Muchos de ustedes tendrán limitaciones, no sé, actualmente cómo está la facultad de medicina, pero en mi época la principal limitación era las aulas. Chiquito. Renegaba de los docentes que llegaban tarde. Ajá, sí. Como pero ¿qué pasa? Que ahora les entiendo, ¿no? Como que salen del trabajo y hay mucho tráfico. No me lo esperaba, pero ahora sí. Bueno, el mensaje de este tema es que supongo que han leído sobre la enfermedad. No esperen a que todo les caiga, tienen que ir leyendo algo. Y esto va a aplicar para todos sus cursos. Lamentablemente pues, la docencia no se da como debe ser, en realidad. Pero eso es un arte, ¿ya? Por si acaso también algún día estén interesados en enseñar, no. Siempre la bibliografía, la enfermedad de von Willebrand en realidad se le llama igual que este autor que descubrió. Von Willebrand descubrió la enfermedad, ¿no? Primero veamos qué es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorrágico hereditario caracterizado por un defecto, que puede ser dos tipos de defecto. O no tiene nada, que ese es cuantitativo, o tiene pero tiene poco, o el otro defecto, cualitativo, tiene pero no sirve, o es quizás inefectivo. Eso se llama, ¿no? Ahora, se caracteriza porque como es una proteína, se puede heredar, por eso es un trastorno hemorrágico hereditario. Se considera el trastorno hemorrágico hereditario descrito con más frecuencia. Es decir, ¿existen otras enfermedades hemorrágicas? Sí, existen, aparte de la hemofilia, es decir, existe la enfermedad hemofilia. Es subdiagnosticada, a veces no se diagnostica, pero vamos a ver de qué trata esta enfermedad. Descrita en 1924, prácticamente hace 102 años, por Eric von Willebrand, médico finlandés, que describió el primer caso de esta enfermedad. De hecho, aquí está el artículo y foto. En fin, su historia clínica se caracteriza por... A ver, hablamos de una enfermedad de von Willebrand, entonces mi pregunta es, ¿cómo se imaginan un paciente con von Willebrand? Hagan el análisis, cada uno de ustedes en su mente, y piensen, ¿cómo es un paciente con von Willebrand? ¿Cómo yo podría decir, este es un von Willebrand? Muy bien, manifestaciones hemorrágicas, sangrado nasal, epistaxis, una. Dos, el paciente puede o no tener episodios de sangrado, ¿no? Si se pierde dientes, sangra más de la cuenta. O amanece de la nada y empieza a tener sangrado escaso, pero sí. Y pequeños hematomas, ¿no? Se llama manchita, luego abajo, ¿no? El familiar le dice, bueno, vamos viendo cómo está, de repente te pica un insecto, ¿no? Pasan 3 meses, desaparece, vuelta aparece, desaparece, su perfil de población normal. Porque obviamente el perfil de población no tiene que ver con von Willebrand. Vamos a ver por qué. Y también, en realidad, el von Willebrand más lo van a ver en pacientes mujeres, adolescentes que tienen trastornos con sobremenstruación.
como el primer año es la regla muy hormonal, muy irregular, a veces dicen que es una hemorragia uterina disfunción. Nada, que en gineco van a llevar y es la mayoría de casos. Pero si esto se prolonga y no es normal y le salen estas cositas, hay que sospechar homobiliaria, ¿ya? Entonces, casos clínicos, mujeres, adolescentes, a los 13, 14 años, con epistaxis, y que vienen episodios de sangrado dentro y fuera de su menstruación, por allí estoy diciendo, no, acá hay un trastorno hemorrágico, fácil, hay que preguntar al paciente familiar por la línea materna y investigar esto, le llamamos un hematólogo para estudio. Bueno, Eric von Willebrand investigó y determinó que un gran número de familias tenían trastornos similares. De hecho, por eso se llama hereditario. O sea, tenían no solamente los pacientes, sino las familias. Se le llamó pseudohemofilia. ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la hemofilia? Digo, estamos pueden hacer sus manos. La hemofilia, hemo es sangre, filia es predisposición a, etc. Ya, al sangrado, ¿no? Por ejemplo, el factor la hemofilia, que es el déficit congénito del factor. Ese paciente, obviamente, ese sí tiene suprasangrados, hemartrosis, estamos sangrando de la articulación, es algo típico, ¿no? Especialmente en la primera época de la vida, ya sea en la niñez y en la infancia, ¿no? Entonces, por ahí. Pero estos pacientes no tienen generalmente estas molestias en la primera infancia, sino hemos dicho que empieza a manifestar con la regla, ¿no? En las mujeres adolescentes. También hay varones, obviamente, pero en diferentes frecuencias. Pseudohemofilia se le llamó, y hizo hincapié en diferencias importantes con esta enfermedad, dado que estaban afectados también hombres, no solo mujeres, y el defecto hemorrágico dañaba el sistema de hemostasia primaria. En su cabeza tienen que saber, en hematología existe la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria participa mucho el endotelio, las plaquetas y el factor de von Willebrand. Y en la hemostasia secundaria, todo lo que tenga que ver con el sangue, factores de coagulación. Sin embargo, a pesar que ustedes tienen que dividirlo en su mente así para los estudios diagnósticos, todo esto se da a la vez, ¿verdad? Por eso existen las teorías moleculares, la teoría biológica de la coagulación, ¿ya? Pero es importante distinguirlo, sí, porque tú puedes decir, todo se da a la vez, pero cuando tú haces un diagnóstico, necesitas tener la teoría de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Aprovechando la clase de hoy para von Willebrand, ¿existen diferencias entre un trastorno de hemostasia primaria y hemostasia secundaria en un paciente? Sí, claro. La hemostasia primaria, por ejemplo, ¿qué manifestaciones tiene que rara vez tendría una hemostasia secundaria? Petequias, muy bien, manifestaciones de trombocitopenia, ¿qué más? Son generalmente hemorragias superficiales, en cambio las hemorragias secundarias son más profundas. Exacto, las hemorragias mucocutáneas, como petequias, equimosis, lesiones pequeñas en sí, las equimosis, generalmente se da por hemostasia primaria, pero no exime la hemostasia secundaria, solo te ayuda para pedir pruebas, diagnóstico. Una hemostasia secundaria te da hematomas, sangrados internos, como hematoma en muslo, por ejemplo. ¿Te imaginas un paciente? Bueno, ustedes oscilarán X, 23 años, llega con dolor en la zona de la espalda baja, por acá una equimosis, y le hacen una tomografía por dolor intenso y tiene un hematoma ahí. El músculo psoas, ¿se acuerdan del músculo psoas, verdad? De hecho, el músculo iliosoas, que también le llaman, por ahí generalmente hay hematomas de pacientes con hemofilia, ¿no? Es una hemostasia secundaria, o sea, no hay ese factor 8, que es un factor algo más raro, y empieza a hacer hematomas. Eso te caracteriza más para hemostasia secundaria, una hemofilia. Pero en cambio, tiene una mujer de 24 años, de 15 años, que empieza a tener esas mordeduras como de muerto, que le llaman en la sierra, y que empieza a tener leves episodios de sangrado, le extrajeron un diente y ¡pum! Sangraba. Y ya, se hizo hemostasia, lo que tuvo que hacer sigue la atención médica, pero sangró más de la cuenta. Y va al historial, tiene anemia, por ahí plaquetas bajas, y el ginecólogo dice, está sangrando 8 o 9 días, no es normal 9 días, a pesar que tiene la misma. Por ahí hay un trastorno en hemostasia primaria, ¿ya? Muy bien, entonces ya estamos distinguiendo una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Ya es más sencillo, la hemartrosis, por ejemplo, también es hemostasia secundaria. Eso les ayuda, muchachos, aunque no lo crean, en esta etapa de la vida del 4º año a distinguir un diagnóstico de enfermedad. De frente ahí ya saben bastante de hematología, ¿no? Sé que es una hemofilia, sé que es una hemostasia secundaria y que es una hemostasia primaria. No nos olvidemos que hay problemas asociados a plaquetas bajas, como el PTI, que también te da petequias, te da epistaxis. Von Willebrand sí hay diferencias con PTI, pero vamos a verlo más adelante. Entonces ahora, la pregunta, ¿no? Ya más o menos tengo idea. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand?
¿En qué consiste? En la disminución de este factor de von Willebrand, ya sea en su función. De hecho, quien mide la función en el laboratorio es el cofactor de ristocetina. O también puede ser que esté presente, pero la concentración es baja. El antígeno con respecto al factor de von Willebrand. Entonces, otra pregunta: ¿qué es un antígeno? AG, ¿qué es un antígeno? Sí, es un cuerpo extraño, pero hay que definirlo más como médico. Composición biológica o bioquímica de un antígeno. Proteínas. Puede ser una sustancia proteica, sí, la mayoría es proteínas. La mayoría de antígenos son proteínas extrañas al cuerpo humano, pero se puede dosar el factor de von Willebrand como una reacción utilizando un antígeno. Haces una prueba de laboratorio y dices, hay que entrar el antígeno de von Willebrand, y ese es algo que vamos a cuantificar. Entonces puedes tener para von Willebrand dos cosas: el cofactor de ristocetina para ver la funcionalidad del factor de von Willebrand y el antígeno para ver la cantidad, la concentración. Ya son dos pruebas que siempre se va a pedir para von Willebrand. Entonces ustedes de acá en 7 años, probablemente R2, R1 o ya médicos trabajando en un hospital, doctor, ustedes ya están sospechando en von Willebrand, saben qué pruebas tienen que tener, ¿verdad? Más o menos pasado y ahora, en la actualidad. En eso consiste también la medicina. El estudio es para que te sirva de eso. Esas dos cosas quisiera que lo aprendan en esta diapositiva, me parece más importante esto ahora. ¿Ya? Ahora, pero von Willebrand tiene varios subtipos de enfermedad y con esto vamos a sacar los subtipos. Por ejemplo, existe el tipo 1 y el tipo 3 de von Willebrand. De hecho, en su panorama existe von Willebrand tipo 1, von Willebrand tipo 2 y von Willebrand tipo 3. Obviamos el 2 y decimos 1 y 3 son defectos en la cantidad. Y el subtipo 2 en la cualidad. Existe, pero hay un montón de cosas que hay que entender ahí para que sea es defectuoso, se puede decir. La epidemiología: 0.1 a 1.3 de la población general. Muchos pacientes, lamentablemente, tienen la enfermedad y no tienen la manifestación clínica. Son asintomáticos a pesar de tener bajas concentraciones de von Willebrand. ¿Me entienden? O sea, va a haber pacientes que tienen el von Willebrand, pero no manifiestan en realidad. No cortan la enfermedad. Los sintomáticos representan 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos, 0.01, casi la décima parte de la población. ¿Ya? El tipo más frecuente es el tipo 1. Entonces, en su examen, que bueno, ahorita no sé si les tomarán esta parte, pero de los 3 tipos, el 70% ustedes tienen en la cabeza, este es un tipo 1, es lo más frecuente. Es decir, un defecto de la cantidad. ¿Ya? El tipo 2 en la actualidad solo es lo que sigue, el tipo 2, y el tipo 3, 5 o 3%. Para que no se hagan bolas. El tipo 1, más frecuente. El tipo 2, poco frecuente, y el tipo 3, raro. ¿Ya? Listo. Aprendido. Aprendamos el factor de von Willebrand. Todos hemos llevado bioquímica, ¿verdad? Todos la biología orgánica y todo eso, ¿no? ¿Hicieron la lista? ¿Qué está pasando? A ver, a la delegada hay que preguntar. La delegada del curso, no sé si habrá más delegados. ¿Qué glucoproteínas conoce usted, doctora? Glucoproteína. No recuerdo. ¿Alguien quiere participar? ¿Cuál es la proteína más abundante del cuerpo humano? ¿Quién dijeron? Albumina. No he dicho la proteína más abundante del plasma sanguíneo. El colágeno. El colágeno es una proteína de tejido conectivo, está en todas partes, músculos, tejidos, etc. Entonces el colágeno es la proteína más abundante. Ahora, la proteína más abundante en el plasma, la albúmina obviamente. De esas proteínas, lo primero que te viene es la albúmina, luego globulinas y al final el fibrinogen, ¿no? Ya, pero la pregunta va dirigida ya. Una glucoproteína es una proteína que está formada por miles o sea, desde 3 aminoácidos para arriba, desde polipéptidos, hasta, no sé, la albúmina, ¿no? Que es la glucoproteína de alto peso molecular, que en realidad no debe filtrarse por el riñón, es muy grande, los porocitos no lo dejan filtrarse. Pero hay proteínas pequeñas que sí. Por ejemplo, la hormona liberadora de tiroxina, ¿cuántos aminoácidos tiene? ¿Cuántos? A ver, búscalo en su celular. 3, creo que tiene 3, sí, tiene 3.
La hormona liberadora de la tirotropina tiene solo 3 aminoácidos. A ver, salvo que me equivoco. Revisen. ¿Por qué les enseño esto? Porque toda su carrera, cuando ustedes quieran estudiar genealogía, reumatología, todas las especialidades, tienen que saber mucho de proteínas, porque las proteínas son para diagnóstico, para entender enfermedades y para saber cuándo es un comportamiento como antígenos, ¿no? En fin, el factor de von Willebrand, de hecho, nuestros genes se dividen bioquímicamente entre exones e intrones. Un exón es un gen que expresa cierta información mediante una proteína, y un intrón no expresa nada, ¿ya? Se exponen al sol, más morenitos, ¿no? La melatonina y esas cosas, ¡pum!, se expresan más, el exón está funcionando. Se van al polo norte, se van a la sierrita, se blanquean, ¿verdad? La verdad, algunos se blanquean más, entonces existen exones y intrones, ¿ya? Por ahí empecemos. Ahora, ¿qué pasa? Que el factor de von Willebrand es una proteína de alto peso molecular. Vamos a conocer, para saber qué es la enfermedad de von Willebrand, hay que saber de qué trata esta proteína. Si hoy no saben proteínas, hay que conocer esta proteína. El factor de von Willebrand se expresa en un cromosoma, en el cromosoma 12. ¿Pero para qué me interesa? Porque es una enfermedad hereditaria. De hecho, tengo que saber en qué cromosoma. Y es sintetizado por 2 tipos de células. Si ustedes quieren saber quién fabrica, quién elabora, quién sintetiza un factor de von Willebrand, son las células endoteliales. ¿Ya? Las células endoteliales, que son ¿qué? Tejido epitelial plano, ¿verdad? Y las plaquetas. Las plaquetas son células o no son células. ¿Qué son? Fragmentos de qué célula? Del megacariocito. De hecho, las plaquetas, a pesar que son fragmentos de los citoplasma del megacariocito, tienen unas funciones espectacularmente inmunológicas, unas funciones inflamatorias, antitumorales y también la hemostasia óptima. Tiene gránulos, en este caso los gránulos alfa de las plaquetas. Entonces, 2 tipos de células. Los 2 están ligados a la hemostasia primaria, de hecho. Consta de diferentes dominios. Entonces, si quieren saber más o menos la molécula tiene dominios desde el aminoácido 763, más o menos de este dominio, hasta el 2813, está formado por varios dominios. Quiere decir que acá hay grupo de aminoácidos, ya no vayamos a ver que hay un aminoácido. D a D3 llamados beta-2 integrinas, sus proteínas, beta-2 integrinas dominio A1, A2 y A3, C4, A, bueno acá no está el B, pero hay otra porción del B, el C, que está en C1, C2, C3, C4, C4 AGD, C5, C6, porciones terminales, D de dominio, y una CK que es la cisteína terminal. Ahora, ¿por qué tengo que aprender todo esto? Porque el factor de dominio es tan grande que tiene interacción con plaquetas, con el factor 8, con el colágeno, de hecho hay un montón de colágeno por esta proteína, más de todo el cuerpo de la masa abundante, porque hay varios tipos de colágeno, ¿no? Para empezar a la universidad me acuerdo que enseñaban colágeno tipo 1, tipo 2, en química también, ya, como es la proteína más abundante hay varios tipos. Entonces veamos que el colágeno también tiene que ver mucho con la hemostasia primaria, vamos a ver más adelante. Ya, a ver, pensemos en el factor de von Willebrand. Pensemos que en el núcleo están los genes, este es el núcleo. Ya, este es el núcleo. El núcleo, una vez que salen las proteínas que se van a sintetizar, va a un retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Hasta ahí sabemos de la biología. Luego del retículo endoplásmico rugoso, estas proteínas se almacenan en una organela llamado aparato de Golgi. El aparato de Golgi almacena sustancias proteicas de alto peso molecular, como los gránulos alfa, por ejemplo, en las plaquetas, en unos cuerpos. Ya pasa el citoplasma de una plaqueta, por ejemplo. Bueno, de hecho, la plaqueta tendría que ser una célula endotelial. Pero si vamos a hablar de plaquetas, esto es un megacario. Muy bien, para que no se confunda. Esto fue un megacariocito y se transformó en un citoplasma de plaqueta y ya está en unos cuerpos llamados cuerpos de Palade o cuerpos de Weber-Palade, ¿ya? Y aquí almacena todo el factor de von Willebrand. Una vez que el factor de von Willebrand, que son multímeros, proteínas de alto peso molecular, se adhieren a la membrana, en este caso en el citoplasma de una plaqueta o de una célula endotelial, su pH va a cambiar y recién sale. Se despliega, sale con hileras y interactúa con una proteína que lo va a cortar, llamado el AMS T3. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante en enfermedades como el PTT, pero queda después, ¿ya? El hecho es que ustedes aprendan. Ahora, yo digo, ¿para qué poner una imagen si no lo vamos a explicar, no? Entonces, empecemos arriba, la letra
Empecemos. Todo esto es la estructura de von Willebrand con sus dominios. Toda proteína tiene cuando se sintetiza, tiene una proteína más grande. Por ejemplo, la proinsulina o la preproinsulina, ¿no? Preguntas así, exámenes, creo que en el viejo. ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51 aminoácidos. Ya, perfecto. Así más o menos les estoy queriendo que entiendan la importancia de la biología molecular, ¿no? Muy bien, 51 aminoácidos. Ahora, el factor de von Willebrand restaron 2800 menos 763, o sea, tienen bastantes también, ¿no? De hecho, aprendan monómero, dímero y polímero. La pregunta es, ¿por qué les enseño esto? Porque para diagnosticar un von Willebrand tengo que saber que es un monómero, que es un dímero y un dímero. El factor de von Willebrand tiene esas tres características. Acá está en forma de multímeros, dímero, dímers, y monómero. Nuestro patrón funcional es un factor de von Willebrand. En su dominio CK, cisteína, es un aminoácido porque tiene azufre, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? Porque son disulfuro. O sea, no me sirvió solo para ingresar, solo para llevar biología, no, me sirvió también para hematología. Hay dos aminoácidos que tienen azufre, ¿verdad? La cisteína y la metionina. Correcto, muy bien. Entonces, como tiene cisteína terminal, tiene azufre. Dos azufres forman uniones disulfúricas. Entonces dice que el monómero de un tipo de von Willebrand se une a otro monómero y forma un dímero. En el retículo endoplásmico rugoso se empaqueta como dímero. Una vez que se sintetiza aquí, se va a ir al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi este péptido señal se va a salir. Y una vez que se sale, forma uniones no covalentes. Cuando estoy en la literatura, le dicen que el péptido señal se desglosa, forma enlaces no covalentes, por eso son iones, son no covalentes, y eso permite que las porciones del D1 y D2 del propéptido, unidas al D3', formen otros enlaces disulfuros. Pero entonces, un dímero acá, otro dímero acá y otro dímero acá se han unido. 1, 2, hay 3 dímeros. 1, 2, 3. A esto yo le llamo multímero en las cosas. Entonces ya sé que el factor de von Willebrand puede estar en formas diméricas y multímeros. El factor de von Willebrand entonces se sintetiza en las células endoteliales, puede ser en un megacariocito y se almacena en los cuerpos de Weber también, y en los gránulos alfa de los endotelios. ¿Alguna pregunta con respecto a la imagen? Lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa? Miren, la proteína que era esta al inicio, desde el número 1 hasta el 2813, porción del aminoácido, cada uno tiene dominios. ¿Por qué se lo separaron por dominios? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque es tan grande el factor de von Willebrand que una se adhiere al endotelio, al colágeno, perdón, otra porción se une a las plaquetas para que pueda jalar. Es como un pega-pega. Jala plaquetas por un lado, como es gigante, jala el colágeno y las une. Entonces hay un sangrado y empieza a unir todo, ¿no? Unir plaquetas, los adhiere, lo une al subendotelio y forma un tapón. Es importante el von Willebrand. Imagínate que no tengas eso, sangras. Las plaquetas no tienen que unirse, ¿no? En fin, existen no solamente los estudiantes de medicina, que de hecho son chancones, son estudiosos disciplinados, existen personas que son biólogos, también médicos que les gusta la bioquímica y la biología, como el doctor Ernesto Medina, ¿lo conocen? Pero yo conocí en Lima más personas similares y hacen estudios de biología molecular. De hecho, las estructuras cambiantes de las proteínas empiezan a extenderse tanto y empiezan a haber enfermedades genéticas, enfermedades inmunológicas, como por ejemplo, el von Willebrand, que es hereditario. Se actualizó y se expresó y se hizo esta sección, ¿no? B1 a B3, se actualizó, update, el dominio de esta estructura de von Willebrand, el péptido señal se conserva, modificas el D1, el D2 sigue, el D3', D3, A1, A2, A3, pero la porción B1 a B3 se le llama ya C1, C2, pasan acá y se abre el C4, C5 y C6.
todo dímero tiene una porción en el 2813 llamado cistina terminal, ¿ya? ¿Qué es esta? Cistina terminal. La cistina terminal, que está de blanquito, son para dímeros. Dímero, acá puedo decir dímero. ¿Por qué no puedo unir este con este? Porque ya perdió su enlace de sulfuro, acá está. Más bien va a ayudar para formar multímeros, ¿ya? Muy bien. Ahora, voy a la parte de los detalles, ¿ya? La patología de von Willebrand, aparte de actualizarse, que se ensambla, sirve para determinar uniones. Ahorita vamos a ver. Concentrémonos en esta imagen. Es la misma, pero yo he puesto estructuras donde se unen, ¿no? Que es la siguiente pregunta. Ya, el factor de 1 es gigante, ya me dijo que era un multímero. Pero dentro del monómero, que son estos monómeros, se une un factor de von Willebrand. El D1 al D2 va a servir para formar enlaces disulfuros y formar multímeros. Revisemos la imagen, acá está. ¿Es verdad? D1 y D2 son propéptidos. ¿Para qué sirven? Para formar multímeros. ¿El CK para qué era? Para dímeros. Regresemos entonces. ¿CK para qué era? Dímeros. Acá está. CK para dímeros. D1 y D2, multímeros. Muy bien. Ahora tenemos el dominio de 3 y de 3' al factor 8. ¿Qué tiene que ver el factor 8? Cuando ustedes ven factores de coagulación, que es un tema más adelante, más avanzado, algunos de ustedes serán clínicos, otros serán cirujanos, etcétera, etcétera, pero tienen que buscar calidad. Ustedes buscan calidad, ¿verdad? O sea, son personas con calidad, ¿verdad? No cantidad, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, yo me saco un 17 copiándome y me saco un 11 sin copiar. ¿Cuál es la calidad? El 11, pues. Un 11 de calidad, el 17 es un puesto. Ya, ¿por qué les digo esto? Cuando leen proteínas de factores de coagulación, no todos los factores de coagulación dicen, factores de coagulación, factor 3, factor 8, factor 9, qué sé yo. Todos son iguales, los factores son diferentes, todos tienen un rol obviamente importante, algunos tienen membrana endotérmica, ¿no? Pero el factor 8 no, el factor 8 hay que secuestrarlo, ese factor es de lo peor. ¿Por qué? Primero que ayuda a la coagulación, sí, pero también se regula, se une al factor de von Willebrand. Y allí, el factor 8 cuando está alterado, ¿qué te problema? ¿El TP o el TTPA? Por ejemplo. A ver, levanten la mano los del TTPA. Más seguridad, chicos. Levanten la mano los del TTPA. Todos pues tienen que levantarse, es el TTPA. Ya, bueno, ya está la lista. ¿Dónde está la lista, chicos? ¿No hay la lista? ¿Dónde está? ¿En la lista? ¿Ahí está? Esa es la deuda de salón, ¿verdad? ¿Son 22 nomás? 34. Bien, vamos a ver si están despiertos, ¿ya? Vamos a tomar una pequeña pregunta. Guamán Coronado, Freddy, ¿quién es? Levante la mano, por favor. Freddy, ¿qué entiendes tú por enfermedad de von Willebrand? ¿Cuál es tu concepto? Pero, ¿cómo lo consideras como enfermedad? Hereditaria, genética y hereditaria. Ya es hereditaria, ya ese es el término adecuado. Hereditaria. Digo Quispe Milagros. Milagros. ¿Cómo es la presentación típica de un paciente con von Willebrand? Para ti, ¿no? ¿Cómo se manifestaría? Como la enfermedad de von Willebrand es un efecto de la hemostasia primaria, va a haber alteración en las plaquetas y puede ser con hemorragia, petequias, sangrados superficiales, ¿no? O vimos petequias y sí epistaxis, porque lo hemos dicho, y hemorragia también. Petequias son las para plaquetas. No es mi culpa, así está en la literatura y así he visto yo como un factor. O sea que... ¿Qué pasó? No, entonces, o sea, tanto la plaquetopenia como la enfermedad de von Willebrand son trastornos que afectan a la hemostasia primaria. Sí. Entonces, lo que lo diferenciaría como tal sería la diferencia de que en trombocitopenia y plaquetopenia, o sea, hay petequias y en la enfermedad de von Willebrand no. No es común. Pero se puede haber. Pero no es común. Si yo lo encontraría, dije no, hay que hacer un hemograma y ver las plaquetas. De hecho, cuando tú tengas esa duda, el paciente ya tiene un hemograma y lo más probable es que sus plaquetas estén normales. ¿Por acá otra pregunta? ¿Es común o no es común? ¿Qué es más frecuente? ¿Tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3? Ya, no va a estar frecuente. ¿Por qué te voy a explicar por qué? Porque el tipo 1 listo.
No es tan común, ¿ya? Ahora, en medicina nada es absoluto, pero hay cosas que te dicen, esto es más frecuente, en esto pienso. Primero, ¿ya? ¿Ya? ¿Me entienden? Ya. No es más común. Sin embargo, el factor de von Willebrand te va a trastornar, si bien es cierto, el tipo 1 es el más frecuente, mira, cómo es que el dominio 1 y el dominio 3 se unen al factor 8. O sea, tú no tienes el polímero gigante, ve la pareja. No. Ok, miren, tienen acá, vean esta imagen de acá, es gigante, ¿no? Ya, y el Adams 13 le gusta cortarlo y escindirlo, pero por acá va a haber dominios que se unen al factor 8, porque acá está el plasma, correcto, que acá está la membrana celular y acá está saliendo. Entonces acá se va a unir el factor 8. Imagínense que son multímeros gigantes. ¿Cuántos factores 8 se van a unir por cada monómero? Vas a utilizar bastante el factor 8. Entonces el TTPA en algunos pacientes, tipo de von Willebrand, como el tipo 2, que vamos a ver más adelante, un tipo 2, un subtipo 2, va a tener un TTPA prolongado. Claro, porque lo va a secuestrar al factor 8, lo va a alterar. ¿Ya? Por ahí más o menos. Va a haber otros pacientes, como este de acá, respondiendo a la pregunta de su compañera. Miren acá, ¿qué dice acá? Vigo, ya está. Guamán, Manuel. ¿Qué es esto? ¿Han llegado, verdad? ¿Tercera? Sí, solo. Glucoproteína 1 beta. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Porque dice las placas. Acá hay otra, glucoproteína 2 beta, esa. Entonces, ¿también va a unirse el factor de von Willebrand a las plaquetas? Sí, también. Porque tiene que unirse, fisiológicamente sabemos que se unen. Pero es gracias al dominio 1 y a la otra glucoproteína, al dominio B1, B3 o a C1, C2, en la estructura del APTEL, ¿no? Entonces, a colágeno, subendotelio, lesión endotelial, factor tisular se activa, pero también sabemos que el factor de von Willebrand se activa gracias a esta unión. ¿Cómo se une el factor de von Willebrand al colágeno? Gracias al dominio A2 y B. Gracias a ese límite se unen a los colágenos. El colágeno es la proteína más abundante de todo el cuerpo, el colágeno está en todas partes. Acá hay un colágeno en el subendotelio, que es el 1 y el 3, y ese se va a unir a la parte del factor de factor 8, multímeros, glucoproteína 1B alfa, colágeno tipo 4 y tipo 6, colágeno 1 y 3, glucoproteínas de plaquetas y ¿ya? De hecho, por eso es importante esos cursos que hayan llevado, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque quizás en la literatura te diga que en esta parte de acá que se llama retículo endoplásmico rugoso, tengamos todavía monómeros que se están uniendo con otro monómero a formar un dímero. Hemos visto que es la porción cisteína, ¿no? Cisteína, la cisteína seca, dímero. Una vez que sale del retículo endoplásmico rugoso por uniones disulfuros, va el retículo al aparato de Golgi y forma multímeros. Acá hay D1 con otro D1, multímero. D1 con otro D1, multímero. Y así forma en hélice. El factor de von Willebrand está unido en hélice con todos los dímeros, ¿no? Y así forman los cuerpos de Weber-Palade. ¿Ya? Ahora, miren esta imagen. Vamos a representar primero, ubiquémonos en el espacio para que no estén perdidos en la imagen. Bueno, célula endotelial, ¿ya? La célula endotelial, en teoría acá debería haber otra célula endotelial, pero como estamos en trastornos hemorrágicos ya se lesionó un endotelio y acá está la otra célula endotelio. Acá hay un espacio, entonces este colágeno se activó. Colágeno subendotelial. Como nosotros sabemos que tanto el endotelio como las plaquetas, bueno, el megacariocito, que ya ahora es un citoplasma llamado plaqueta, elimina una proteína de alto peso molecular en forma de multímeros, que actualmente está inactivo, llamado factor de von. ¿Qué hacen? Como ya se activó el colágeno, sabemos que hay porciones del factor de von Willebrand que se une al colágeno y el factor de von Willebrand se activa. Hay un dominio para la plaqueta gracias a la glucoproteína 1 beta. ¿Ya? Y acá está 1. Ahora entendimos cómo se une. 2. Por aquí viene el factor 8 que no le he puesto acá, también lo secuestra. El factor 8 también participa en ciertas cosas. Pero miren, es tan grande que necesitas excidir. ¿Qué pasaría si no existiera algo que diga el multímero lo corte? Nos moriríamos de trombosis. Por eso es que el Adams 13, el Adams T13 sirve bastante. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya más o menos sabemos algo de la función. Ahora,
acá no solamente está el factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand también está acá, entre plaqueta y plaqueta. Miren la imagen. Factor de von Willebrand activado, según la glucoproteína 1B alfa. ¿Y qué más? La de color moradito. Mira, acá no está el de color moradito porque está inactiva, alfa 2B beta 1. Y acá se activó. Este color medio lila ya se activó. ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand lo activó. Acá está. De hecho, activa plaquetas, hace que se agreguen y se activen. ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho. ¿Por qué les explico esto? Para el diagnóstico. La más frecuente es el tipo 1. El tipo 2 tiene un 25%, un 20%. Entonces, la tipo 2 es más cualitativo. Por eso es que les enseño esto, ¿ya? Por la cualidad. Ahora, vamos a la clasificación de von Willebrand. En 1994, o sea, después que se descubrió más o menos unos, bueno, si se descubrió el 24, sería pues unos 70 años después, se publicó un nuevo sistema de clasificación de von Willebrand. O sea, existe la enfermedad de von Willebrand, sí, pero hay bastantes tipos de von Willebrand, basada en el fenotipo de la proteína. La proteína tiene un fenotipo, una manifestación proteica, que está presente en el plasma y las plaquetas del paciente. La clasificación identifica dos categorías, como hemos dicho, cuantitativas 1 y 3 y una cualitativa que se divide en subtipos. Empecemos a memorizar. Tipo 1, la más frecuente. Tipo 3, la menos frecuente. Tipo 1 y tipo 3, de cantidad. En el tipo 1 hay un déficit cuantitativo parcial. Sí hay factor de von Willebrand, pero poco. Por lo tanto, el paciente puede estar enfermo. Es el más frecuente. Tipo 3, no hay nada, es la más grave. No tienes factor de von Willebrand. Es menos, gracias a Dios, un 5%. Paciente sangra. Como un adolescente se va al dentista, clap, y pierde sangre. Se hospitalizó, perdió una válvula. Empieza a tener equimosis, sangrado muscutáneo, su menorragia, qué sé yo. El tipo 3 es deficiencia completa. ¿Ya? Les digo porque estas son preguntas del MIR para la residencia. No sé, para cualquier residencia, creo que no vino la tipo 3. Bueno, vino la tipo 3. Deficiencias completas de fractura. Ahora, si son más chistosos, o sea, se pone más difícil, el tipo 2, ¿no? El tipo 2 es cualitativo. Existe el factor de von Willebrand, pero es como los hogares disfuncionales. ¿Ya? Tenemos al primero, el 2A, tenemos al 2B. O sea, el 2 se divide en dos letras. Bueno, en 4. A, B, M, M. Repito, A, B, M, M. El A, variante cualitativa, pero disminuye la función dependiente de plaquetas. Es decir, esos dominios de unión a las plaquetas están mal. ¿Ya me entendieron? El dominio de unión a las plaquetas. Y está asociado a la ausencia de multímeros de alto peso molecular. Entonces, si está asociado a los multímeros de peso molecular, entonces debe también estar mal estos dominios, ¿no? O sea, aquí es el defecto cualitativo. Unión a las plaquetas y multímeros. Muy bien, ¿entendieron el 2A? El 2B, también variable cualitativa, pero hay un aumento por afinidad del receptor de la glucoproteína 1B. O sea, esta proteína de la plaqueta se une bastante al factor de von Willebrand. Hay una sobreadhesión, ¿ya? Y por lo tanto, ese es su defecto cualitativo. Aumento de esa afinidad de las plaquetas. Solo eso ocurre en el 2B. ¿Ya? 2M y 2N. Para empezar, el 2M es una variante cualitativa, pero disminuye la función de las plaquetas. Pero a diferencia del 2A, no causada por ausencia de multímeros de alto peso molecular. O sea, en el 2A hay ausencia de multímeros con plaquetas. En el 2M solo plaquetas, ausencia, disminución de la función. Probablemente aquí, que es un poco frecuente, tenga las plaquetas algo bajas. ¿Ya? Para que nada es absoluto. No se maneja. Y el 2M es lo que al final dijimos, factor 8. Variante cualitativa con disminución de la afinidad por el factor 8. ¿Alguna pregunta de esta clasificación? Vamos a seguir igual con la clase. ¿Alguna pregunta con esa clasificación? Sé que es nuevo para ustedes, es un poco difícil, pero no imposible. Lo primero es que lo entiendan. Doctor, una pregunta. En el tipo 3, que dice que es una deficiencia completa, el paciente se presentaría a edades tempranas, porque pues, ¿qué niño no se ha lastimado, no? Y entonces al sangrarse... Sí, generalmente se da tempranas, a los 5 o 6 años, ¿no? Empiezan ya a tener traumatismos que valgan la pena y empiezan a salir.
¿Qué son? También en el tipo 1 me parece que también hay otra clasificación. Cuando hay de tipo 1 leve que está más pequeño. Claro, lo que pasa es que, Tipo C también. exacto, como es un déficit cuantitativo parcial, hay que ver que depende del tipo de gen, ¿no? Cuánto lo utiliza. Vamos a verlo igual más adelante. Es de hecho que sí, pero para no complicarse, le he puesto tal cual está allí, para que eso es lo básicamente. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Tenemos un paciente en la primera tabla, sano. Háganse la idea que esto es monómero, monómero. Dímero, 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 dímero. Todo es un multímero, acá hay otro multímero, el factor 8 con su porción donde se une. Toda esta pelotita es factor 8. Entonces, una persona sana con un factor de von Willebrand, normal. Un paciente que tiene factor de von Willebrand, pero ya no tiene poco, ¿no? Va. Mecanismos, tipo 1. Veamos el tipo 1. Miren, alelo nulo. Ahí existe la poca cantidad, ¿no? Tiene factor de von Willebrand, pero poquito. El tipo 3, que es el primero, no hay nada, no expresa nada, no hay la proteína. De hecho, existe el factor de von Willebrand recombinante. Le dan factor de von Willebrand asociado. Le ponen. El tipo 1 tiene, pero reducido. Puede haber varios, como dice el doctor. Por ejemplo, mutaciones que no expresan nada, que se silencian, expresan parcialmente. Generalmente hay mutaciones, no en todos, sino en algunos dominios. Por eso hay retención intracelular del factor de von Willebrand. ¿Por qué? Sí se sintetiza, pero no sale fuera de la célula, porque ha mutado. No se puede plegar. El pobre, hemos visto que los multímeros necesitan plegarse en el aparato de Golgi, ¿verdad? Pero si no tiene cómo plegarse, se retiene dentro de la célula. Tiene y no sirve. ¿Ya? Y por lo tanto está disminuido su plegaje. ¿Ya? En este caso es mutación. Esos son los tipos contestando la pregunta de su compañero. Y algunos, en realidad, la mutación es en el metabolismo del factor de von Willebrand. ¿Ya? Porque para hacer todo este proceso, tienen proteínas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve que tenga si acá no se puede plegar? Tiene factor de von Willebrand, pero en poca cantidad. Es un tipo 1. Hay otros tipos que es en la síntesis, otro en la secreción, ¿ya? Esos son los subtipos 1. Pero bueno, básicamente quiero que me entiendan los tipos nada más. El tipo 2A, que hemos dicho, que hay mutaciones en el propéptido, es decir, en los multímeros, ¿verdad? Hay defecto en la multimerización y también en los dominios de plaquetas. ¿Ya? Hay otro tipo 2A, sí, otros mecanismos. Por ejemplo, a veces es en el dominio de la cisteína. Por lo tanto, también ya no se unen algunos dímeros. Y si no se unen algunos dímeros, también, digamos que es un tipo 2A. Existe el factor de von Willebrand, pero no es función. Nada. A eso yo. Ahora, el tipo 2B, que es lo que más llama la atención, y por eso lo he puesto acá, es que tiene una afinidad exagerada. Miren esta plaqueta. El de color verde es la glucoproteína 1B, ¿verdad? Dijimos este color. Miren cómo sobreexpresa, cómo lo adhiere bastante a las plaquetas, ¿ya? Hay una mutación no silenciada en el dominio 1. El 2N y el 2N, ¿en qué se diferencian? El 2N siempre factor 8. Por lo tanto está disminuido el factor 8. Hay solo uno. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más factor 8? Porque se han mutado estos dominios. No se pueden unir, no tiene una función. Y en el 2M es con respecto a los dominios. ¿Qué dicen? Hay un decremento en la afinidad por la adhesión plaquetaria y hay una unión hacia el colágeno en la cual ha perdido estos multímeros. ¿Ya? Esos son el 2M. Disminución de la función de medio de plaquetas, pero no causada por los multímeros. Listo. Bueno, las diapos no son, o sea, el color no es ese, por si acaso. Me la echa la culpa. Ya. No se envía, por favor. Ya, paciente. ¿Qué tiene? Muy bien dicho, una hemostasia primaria. Hemorragia mucocutánea. De intensidad variable, porque hay varios tipos. Tiende a ser fluctuante. O sea, un paciente que te dice, va a la consulta. O sea, ella no va porque se está muriendo, sangrando. Está yendo porque tiene cosas que el resto no tiene. Manchas, moretones. La gente me molesta, oye, ¿qué has tenido ahí? ¿No? O sea, ella vive en museo. Entonces, a eso voy. Es que esa es la típica, ¿no? Nosotros mandamos en el seguro a Melara dosaje del factor de vistocetina, y también mandamos el antígeno del factor de von Willebrand para ver funcionalidad.
¿Ya? Vamos a ver el equivalente. Entonces, ¿por qué? Porque nos vienen así, literal nos vienen así. Y nos vienen con anemia porque obviamente, como son sangrados crónicos, fluctuantes, no se están muriendo, pero tienen su anemia, y por ahí ves plaquetas algo bajitas, ¿ya? Pero sin petequia. Por ahí dices, sospechoso. A veces sus plaquetas están bien, claro, porque solamente el tipo, algún tipo nada más baja las plaquetas, el resto no, y el más frecuente es el tipo 1, entonces digo, no me fijo en las plaquetas. Al inicio no me tengo por qué fijar. De hecho, si te viene baja, tienes que sospechar. Anemia y plaquetopenia, ¿qué sospecharían ustedes? PT, ya, pues el caso ahí. Hay enfermedades que ustedes tienen que sospechar primero antes que. Ya, o sea, todo su cabecita es algoritmo. Lo mismo es en esto. Ya. Vale, los síntomas son más intensos en niños y adolescentes y más intensos en los tipo 1, como dijo su compañero. Si es, perdón, el tipo 3, si es, no hay nada, pues no, tipo 3 no hay nada, sangra. La expresión clínica de la enfermedad usualmente es leve en el tipo 1 y es la más frecuente, enhorabuena. Y la severidad aumenta en el tipo 2 y el tipo 3. La epistaxis es el principal síntoma en estos pacientes con un 60% de presentación. ¿Ya? De hecho, acá está el dibujo. Para que no se olvide. Acá también puede ver la gingivorragia. De hecho, esta imagen de acá les va a venir. O sea, les va a venir en cuando sean médicos. Cuando sean médicos, yo no tomo examen acá. Esta es la base de los dientes y viene con escasos sangrados. Escasos sangrados. O sea, no es un paciente que viene como las películas de terror, ¿no? No. Va a consultorio, se hace así y ve estigmas, ¿no? O ha tenido. Créanme, porque sí ha tenido. Y por aquí un moretoncito, una manchita. Los niños frecuentemente tienen equimosis de aparición espontánea, como si hubieran mordido algo. Puede diagnosticarse después de un procedimiento quirúrgico. De hecho, como son asintomáticos, no tienen una manifestación. ¿Quién va a pedir de rutina un cofactor de riesgo sentido? Nadie. Y no tiene clínica, pasa desapercibido. Le opera y empieza a hemorragia. Operan del apéndice, hemorragia. Le operan del diente, hemorragia. O sea, todo es hemorragia transoperatoria y postoperatoria. Después de extracciones dentales o las amígdalas, ¿no? Que es lo más común en niños. ¿Cuántos no tienen amígdalas de acá? No, muy bien. Muy bien, datos clínicos. Por lo general, el factor 8, por si acaso, por lo general, está discretamente disminuido. Es un paciente que tú le pides, igual le pides un perfil de coagulación, ¿no? De quimosis y hematoma, o sea, por más sangrado mucocutáneo, ¿le vas a pedir un perfil de coagulación o no? Pregunto de nuevo. ¿Sí, no? Sí, obvio, sí. Además, así no quieran, con el estrés, cuando sean médicos van a pedir. Sí, de hecho. Ahora, como el factor 8 en algunas enfermedades de von Willebrand está alterado, el TTPA se va a prolongar. Por lo general, el factor 8 está discretamente disminuido. Las manifestaciones hemorrágicas por alteraciones en la hemostasia secundaria son poco frecuentes. ¿Ya? De todas maneras. Los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3 tienen hemorragias que semejan a una hemofilia, porque es más grave. No tiene nada de factor, van a una pseudohemofilia. La interpretación de los valores de laboratorio del factor de von Willebrand dice: no hay un valor de corte aceptado en el que el paciente padece, un individuo pueda clasificarse como enfermedad de von Willebrand en forma definitiva. Si yo encuentro un paciente con un porcentaje de factor de cofactor de estrocetina menos del 50% y otro de antígeno menos del 50%, no voy a decir es el tipo 2B. Ustedes pueden ver lo que pasa en sus células con los ojos. Entonces se piden pruebas ¿no? O sea, tampoco se estresen porque le van a captar el subtipo. Suficiente que lo capten al paciente bien. Cuando ustedes sean hematólogos, pero igual, o sea, basta que lo capten. Ya de eso se trata la clase. Que aprendan a saber qué es la enfermedad y cómo interpretar algo. Nada más. Entonces, ¿qué pruebas pido? ¿Tiempo de tromboplazina parcial activada? Sí. ¿Mide cuánto tiempo tarda en detenerse la hemorragia? ¿Actividad del factor 8? Sí. Existe dosaje del factor 8, pero también existe cómo este factor 8 tiene una actividad coagulante. A eso se le llama las pruebas coagulométricas, las pruebas de coagulómetro, ¿ya? Las pruebas de hematología. Mire que también funciona el factor 8. O sea, sí tiene, pero hay que ver cuánto funciona. Pide la actividad del coagulante. Se debe pedir pruebas. No lo tenemos en la cámara. ¿Antígeno del factor de von Willebrand? Sí. Tampoco, o sea, sí se puede pedir. Mide la cantidad de von Willebrand en la sangre, ¿no? ¿Cuánto tiene? Y si tiene, vale cuánto funciona, ¿no? Por eso vamos a ver más adelante cómo captar al paciente. Tenemos otra prueba, aparte del antígeno de von Willebrand, el cofactor de ristocetina, ¿no? Hay otra actividad también que mide directamente la actividad de unión al colágeno
También. Mide actividad. Hay otra prueba, porque ahí dice O. No es la misma. Actividad de ion colágeno. A ver, vamos a preguntar. Briones. Gabriela. ¿Por qué es importante actividad de ion colágeno? Se refiere a que. Ya, porque permitía unir al factor de von Willebrand con la disrupción de la célula epitelial. Ya, eso es una, otra, a ver, otro que sirve la clase de biología molecular. Porque es una también está la 3, a 4. Gracias. Sí, a eso. Claro, tenemos que hablar a eso, pues, ¿no? O sea, no vas a. O sea, sí está bien, pero es subendotelio con el colágeno del subendotelio, pero como nosotros ya estamos en medicina cuarto año, acá. Estructuralmente la proteína tiene unión al colágeno. Entonces, existe pruebas de actividad de unión del factor de von Willebrand al colágeno tipo 4 y tipo 6 en su dominio 1, y también pruebas de actividad del colágeno tipo 1 y tipo 3 a su dominio A3. ¿Ya? Esa es la respuesta, que también está factible de actividad. Entonces, miren que también funciona el factor de von Willebrand. Por eso me sirve para el tipo 2. Ahora, hay una prueba que mide multímeros. Quiere decir que si, claro, porque hemos visto que en el tipo 2 se malogra el D1 al D3, entonces no hay multímeros. Necesitamos dosar multímeros del factor de von Willebrand. Analizamos la estructura y el patrón, cómo se está clasificando. Muy bien. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad se basa en un historial del personal sangrado. O sea, no me sirve pedirle la prueba al paciente. Tengo que preguntar, porque es una enfermedad fluctuante. O sea, alumnos, no vayan a decir, este tiene hambre, no. O sea, háganse la historia clínica. Un médico habla mejor cuando hace su anamnesis. No se me malacostumbren a la rapidez. Les digo porque creo que me estoy proyectando en ustedes con esta visión. Nadie me avisó. Entonces sí es importante, y esto lo pasan desapercibido muchos, ¿ya? El buen interno, de hecho ustedes van a hacer, no es el interno que hace, a ver, ¿cómo les explico? El que se da el tiempo de hacer una buena historia clínica. De hecho van a ser primero internos que médicos. Entonces, si ustedes tienen un historial personal de lo que haya pasado con el paciente, van a saber más que su asistente. Van a quedar planteados. Porque si no haces un historial personal de lo que sea, en este caso de sangrado, no vas a saber qué pedirle al paciente. Si fue una apendicitis, si no fue una apendicitis, o sea, estoy saliendo del tema. Si fue una colecistitis, no fue una colecistitis, si fue, no sé, una hernia de entrada, nadie lo examinó, todo por una infiltración en el ombligo, etcétera, etcétera. Igual en von Willebrand, historia personal de sangrado. Ahora, aprovechen que la pregunta sería, ¿alguien tiene una pregunta que hacerme? Ya, yo les voy a decir. La pregunta sería, doctor, usted que es hematólogo, ¿qué historial de personal de sangrado existe para los pacientes? ¿Existen escalas para ver esto? O sea, ya hay escalas, la guía estadounidense, americana, la guía europea, ¿de qué? De sangrado. O sea, ya te viene el cuadrito. Primera pregunta, ¿ha tenido sangrados por la nariz? Sí, ¿con cuánta frecuencia? ¿Ha tenido sangrado al cepillarse o sangrado espontáneo en las encías? ¿Con cuánta frecuencia? Si es mujer, la menstruación, ¿cuántos días le dura? Mira, ya estamos con 4 preguntas. 5, extracciones dentales ha tenido y complicaciones. 6, ¿tiene por allí una cirugía y se complicó, le hicieron un hematoma? Sí. A veces no sabemos, pero bueno, sí. Ya, entonces sí existe. Ah, no, pues la sospecha aumenta bastante, hasta para otras cosas, ¿no? Nosotros no somos. Si ustedes hacen esos encuestas, se llama BAT. BAT, B-A-T, ¿ya? BAT, esa es la escala de sangrado. BAT, para todo, no solo para von Willebrand, para hemofilia, para PTI y otros trastornos hemorrágicos como déficit de proteína C, proteína S, etc. ¿Ya? Historia familiar también está dentro de la encuesta. En combinación recién con pruebas de laboratorio muestran anomalías de factor von Willebrand, actividad de factor 8 o ambos, ¿ya? Entonces esto es lo que digo. Tiene historia familiar de enfermedad de von Willebrand. Ah, hay que evaluar al paciente. Tiene síntomas hemorrágicos y... Entonces, ¿qué hago? Niveles de von Willebrand. ¿Tiene clínica significativa? ¿Por qué? Porque algunos tienen bajos y son asintomáticos. Ya. ¿Tiene clínica significativa? Sí. Dosamos el factor 8. Tiene menos de 40 unidades por decilitro. O sea, el antígeno. No, ya los otros trastornos hemorrágicos. No es. Ahí está. No. Ya. ¿Qué pasa si esto sí está bajo y tiene clínica de sangrado? Posible, enfermedad de von Willebrand. O sea, puede ser o no puede ser. Hacemos el estudio del RIPA, que es un estudio de prácticamente de funcionalidad de plaquetas y evaluación familiar. Si aumenta el RIPA, como entonces las plaquetas están raras, puede ser un tipo 2. Si no está aumentado el RIPA, test de infusión con desmopresina.
¿La desmopresina qué es? Tercer año de medicina, segundo año acá. Muy bien, doctora. Es un análogo a la vasopresina. Ya, ¿qué más? Se usaba en el tratamiento. ¿Perdón? Se usaba en el tratamiento del factor de von Willebrand porque estimula la producción. La secreción. Muy bien, le ponemos la secreción, ¿no? De este multímero hacia atrás. Ya. ¿Para qué más sirve? ¿Para qué otras enfermedades? Para diabetes insípida. ¿Qué más le algo por aquí? Se usaba para diabetes insípida también. También, pero gastroenterología. Ya. Miren, la desmopresina también es un anapéptido, tiene 9 aminoácidos, así como la oxitocina y la vasopresina. La desmopresina sirve mucho, ¿por qué? Porque este mecanismo tienes el factor von Willebrand, el poquito que tienes dentro de la célula lo estimula a secretarlo al plasma. O sea, tienes el factor de von Willebrand, pero está metido en el plasma, porque hemos visto que está en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Entonces le das desmopresina y ves si responde, porque ya lo hiciste que salga al plasma y ya funciona. Si responde, entonces le das desmopresina para sangrado leve o para una cirugía menor. El paciente tiene una extracción dental, una herida quirúrgica, algo, cirugía menor, ¿ya? Desmopresina. Si responde, ahora, si responde, pero no el paciente tiene sangrado grave, tiene una cirugía mayor, o para evitar cualquier mínimo sangrado, porque el paciente está súper anémico, le das concentrado de von Willebrand. Entonces la desmopresina sirve para secretar el factor de von Willebrand de lo que está dentro de la célula hacia afuera y utilizarlo un poco como reserva para que no sangre. Si responde, ya utilizas una terapia. Si es leve y si es severo. Si no responde, le das directamente concentración de von Willebrand. Es para la terapia. ¿Ya? Con eso me quedo con la terapia. Entonces, ¿la desmopresina es como terapia para la enfermedad de von Willebrand? Sí. ¿Cómo ayuda? Muy bien, para secretar las células endoteliales o de eso. ¿No? Es el poco. Mediciones de antígeno de factor de von Willebrand. A ese es uno, ¿no? El antígeno de factor de von Willebrand te va a ayudar mucho. Yo les dije que aprendan dos cosas, ¿no? El cofactor de la histocitina y el antígeno. Esas dos cositas. La actividad coagulante del factor 8 te va a dar diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, mandarte un listado. Cuando el antígeno de von Willebrand es indetectable o un nivel menos de 5, según la última clasificación, es el tipo 3, 5%, o sea, no hay nada. El tipo 3 es 5% y tiene que ser menos de 5. ¿No? Cuando el antígeno de von Willebrand es medible, el nivel se considera una red. Tenemos que hacer una relación con los ensayos de actividad del cofactor de histocitina. Ahora, mi segunda pregunta es, no, pues no tiene menos de 5. Tiene menos de 40, pero tiene más de 5. Entonces, no sé qué tipo será, tipo 1 o tipo 2. Porque en el tipo 1 sí hay, parcialmente. En el tipo 2 también hay, pero no sirve. Entonces me tengo que ayudar del cofactor de ristocetina. Entonces hago dos pruebas. El cofactor de ristocetina, que empiezo con plasma del paciente, utilizo la ristocetina y hago una prueba como el RIPA, que es la agregometría, para ver la funcionalidad. ¿Por qué estimulo plaquetas al plasma del paciente? Porque el factor de von Willebrand que está en el plasma del paciente se va a activar gracias a las plaquetas. Por eso utilizo esto, ¿ya? Entonces con esto voy a ver funcionalidad. Agregación con ristocetina, entonces el plasma del paciente, las plaquetas del paciente y el plasma del paciente. Los mezclo y ahí veo la actividad de este factor de von Willebrand. Una disminución que sea proporcional tanto en el antígeno como en el cofactor te va a determinar la actividad del von Willebrand, ¿ya? Entonces, esta relación se ajusta al diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 1, es decir, ambas disminuyen. Quiere decir, hay poca cantidad y hay poca funcionalidad, tipo 1. ¿Ya? En el otro debe ser al revés, no hay una proporción. La cantidad está normal y la funcionalidad está baja, pero no bajan los dos, no es proporcional. Nada más. Esta parte de acá es un resumen de todo el diagnóstico. No lo van a aprender de memoria, pero pueden sacar los subtipos. Necesitan un laboratorio de biología molecular para dosar multímeros, pues necesitamos multímeros, ¿verdad? Necesitamos actividad de factor 8, no tenemos. Entonces solamente yo tengo que sospechar por un desorden de sangrado, lo que me han escrito muchos de ustedes. Con factor de ristocetina menos del 30% y un cofactor de ristocetina con el antígeno de ristocetina. Si es proporcional a menos de 0.6, digo que es funcional. Tipo 2B, tipo 2M, haciendo estas pruebas que no las tengo. Lamentablemente esas multímeros no tengo.
igual aquí, ¿ya? Entonces, básicamente tienen que pedir el desorden hemorrágico, el cofactor de viscocetinea, la creatina del factor 8 y el antígeno, ¿ya? Tratamiento ya lo hemos descrito. Acá en el seguro sí tenemos el factor de von Willebrand recombinante. ¿Ya? Es una proteína recombinante que se lo ha aislado, ¿ya? Y se le coloca en infusión al paciente para evitar sangre, ¿ya? ¿Qué hacemos? Aumentamos los niveles de este factor, también con el uso de otro medicamento como la desmopresina y con factores de coagulación exógenos también. Existe una patología del factor de von Willebrand con disminuciones del factor 8. Por lo tanto, los factores de von Willebrand vienen con factor 8, ¿ya? Vienen con factor 8. La desmopresina es un derivado de la hormona antidiurética, ¿ya? Un derivado de la antidiurética, ¿ya? La DH. Originalmente descubierto para el tratamiento de diabetes insípida. Es un agonista selectivo del receptor de vasopresina tipo 2. Incrementa transitoriamente las concentraciones en el plasma del factor 8 y von Willebrand de los cuerpos de Weber-Palade en las células endoteliales. Creo que la desmopresina sí tendrían que aprender su mecanismo de acción. Libera factor de plasminógeno tisular y interleuquina 8 también. ¿Ya? La dosis es 0.3 por kilo, por ejemplo, un paciente, supongamos que tenga, es dosis de 2 miligramos, 2.5, 3 miligramos, ¿no? Se va en una infusión continua durante 30 minutos por una vía. En promedio aumentará el factor 8 3 a 5 veces más las concentraciones. Y eso es muy bueno porque disminuye esa, ¿ya? Y es más, se puede colocar como profiláctico al paciente que ya tiene diagnóstico y se somete a una cirugía leve, porque si no sería un factor von Willebrand recombinante. Ya hemos quedado así. ¿Ya? Hay pacientes que no está indicada la administración de desmopresina, la opción terapéutica son plasma. Pero bueno, la verdad que no hay mucha terapia en realidad para von Willebrand. Roguemos que siempre sea el más frecuente, tipo 1. El tipo 2 en algunos casos. ¿Ya? Aquí le he puesto la tablita más o menos de las indicaciones del factor, pero gracias a su algoritmo usted ya sabe si el sangrado es leve, moderado o severo, ya con sus concentraciones. ¿Ya? Intervenciones, extracciones dentales, miren cómo cambian, ¿no? La dosis. Una extracción dental, 25 unidades por kilo. Una cirugía mayor, no le va a dar 25, ¿no? Le van a sacar el útero, le doy 50, 60 unidades por kilo. Es que estoy hablando de mujeres, que es la que más tienen las manifestaciones hemorrágicas. ¿Ya? Y así voy a aumentar. Muy bien, chicos.